Hola mis queridos amigos, me complace nuevamente compartir con ustedes después de algunos días. Me estaba dando la tarea de buscar qué tema pudiera hacerle de agrado a ustedes y encontré este de las verrugas plantares. Sabe que esta es una de las afecciones que fundamentalmente lo podemos ver en edades tempranas de las personas, digamos estos jóvenes que están entre los 15 y los 22 años, son muy propensos a tener este tipo de verrugas plantares. Como ven, esta es una verruga plantar que es simple. Esta es la verruga plantar. Cuando ustedes ven que es una sola, esta es la verruga plantar simple. Pero cuando vemos varias verrugas alrededor, le llamamos verrugas en mosaico, porque salen varias. También hay otro tipo de verruga que se llama verruga plana, pero esta tiene menos incidencia. Este tipo de verrugas, si no se trata correctamente, corren el riesgo de convertirse en tumores, porque básicamente como son de origen viral, pueden transformarse en tumores. Hay papilas hipertróficas. Me refiero a pequeños punticos que están llenos de sangre, que son los que hacen doler la parte donde se apoya. Entonces, para eliminar estas verrugas es necesario quitar la capa callosa que los cubre, hacerlo sangrar y drenar toda esa sangre que está en las papilas de la piel y entonces cauterizarla con ácidos. Ejemplos de estos ácidos son el ácido tricloroacético, el FUDIX, también tenemos el nitrato de plata, que son muy efectivos en el tratamiento de estas verrugas. Estas verrugas no solamente se transmiten por vía viral, sino también por contacto, ya que si usted usa la media o usa el zapato o la chancleta de una persona que esté contaminada, por ende también usted se puede contaminar. Digamos que esta persona va al baño y se baña sin zapatos, sin chancleta. También esto propicia que se quede el virus adherido a las paredes de la bañadera y después cuando usted va atrás se puede contaminar. Y así se va haciendo una cadena de contaminación que es interminable. Por lo tanto, es muy importante la detección temprana de este tipo de lesiones, porque son muy contagiosas y su tratamiento puede tardar varios meses. Recordemos que las verrugas se pueden tratar en forma temprana y se pueden eliminar satisfactoriamente. Algunas de ellas requieren procedimientos quirúrgicos y hay que hacer como una pequeña incisión o corte para poder llegar a la raíz. Pero otras son más superficiales y, como les dije anteriormente, simplemente con eliminar la parte que está encallecida y hacerla sangrar un poco, la cauterizamos con ácido y esto la hace eliminar. Así que espero que le haya sido de provecho poder comprender qué son las verrugas plantares, que mayormente salen en la planta de los pies, como ven en la foto. Pero les digo que también pueden salir en la parte dorsal de los pies, pueden salir en las manos e incluso en la epidermis. Así que mucho cuidado con esto y tengamos cuenta que la precaución es el arma más importante para prevenir estas enfermedades. Bendiciones y buen día.